Las reacciones de óxido-reducción son reacciones de transferencia de electrones desde un dador de electrones a un aceptor de electrones. En este proceso, entonces, el dador de electrones se oxida y el aceptor de electrones se reduce. El dador de electrones es entonces el agente reductor, se oxida y produce una reducción en el otro compuesto, mientras que el aceptor de electrones sería el agente oxidante, se reduce y produce una oxidación. Ahora bien, para que una reacción redox se lleve a cabo, tienen que interaccionar una especie reducida dadora de electrones, en este caso el hierro, y una especie oxidada aceptora de electrones, en este caso el cobre. Las reacciones entonces de óxido-reducción se pueden dividir en dos reacciones. Una reacción de oxidación, en este caso el hierro 0 da hierro 2 más 2 electrones, y una hemireacción de reducción, cobre más 2 electrones da cobre 0. Ahora, así como en ácido-base la constante de los ácidos daba una idea de la tendencia del ácido de perder un protón, podemos definir el potencial de reducción, y el potencial de reducción indica la tendencia a reducirse de una especie oxidada del par. En el ejemplo anterior, el par sería hierro más 2. Este es un par redox, siendo el hierro más 2 la forma oxidada y el hierro la forma reducida. El otro par es el cobre más 2. Cobre 0 es la forma reducida y cobre 2 la forma oxidada. En condiciones estándar podemos definir el potencial de reducción estándar, y en estas condiciones todas las concentraciones son 1 molar y el pH es igual a 7. Vamos a encontrar que los potenciales de reducción se encuentran tabulados en tablas, donde primero vamos a ver la especie oxidada que recibe electrones dando lugar a la especie reducida y el potencial expresado en volts. Vamos a volver a hablar de esta tabla de potenciales de reducción estándar. En los casos en que las concentraciones no son 1 molar, en forma similar a bioenergética, vamos a tener que aplicar una ecuación, la ecuación de Nernst, en donde el potencial estándar va a ser corregido por RT dividido en F por el logaritmo natural de la relación de concentraciones expresada en molar entre la especie oxidada y la especie reducida. Entonces, E' es el potencial de reducción real en volt, E0 el potencial estándar, R la constante de gases, T la temperatura expresada en kelvins, el número de electrones intercambiados, que usualmente van a ser 2, F es una constante de Faraday, 23,062 calorías sobre mol, y especie oxidada es la concentración de la especie oxidada, y especie reducida la concentración molar de la especie reducida. De esta forma, entonces, podemos generar una diferencia de potencial entre el par, el potencial de hemireducción y el potencial de la hemireacción de oxidación. Cuando las concentraciones nos difieren de 1 molar, tenemos el delta E real. Cuando las concentraciones son 1 molar, el delta es 0 estándar. Se puede relacionar esta diferencia de potencial con la variación de energía libre del sistema. Recordemos que las reacciones espontáneas, cuando las escribíamos de izquierda a derecha, eran espontáneas cuando el delta G era negativo. Entonces, si el delta G es negativo, la única forma de que esto sea posible es que el delta E sea positivo. Entonces, tenemos que en las reacciones redox van a ser espontáneas en la forma en que están escritas cuando la diferencia de potencial entre la reacción, la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación sea un número positivo.
Entonces, en este caso, esta diferencia entre la hemireacción de reducción y la hemireacción de oxidación, si nos da un número positivo, se trata entonces de una reacción espontánea. Para el caso que venimos viendo de el cobre y del hierro, sabemos de tabla que el potencial de reducción del cobre es 0,337 volts, mientras que el del hierro es 0,44 volts. Tenemos que entonces ordenar esta diferencia de potenciales de forma tal que esa diferencia nos dé un número positivo. Haciendo esto, la única forma es restar el potencial de la hemireacción del cobre menos el potencial de la hemireacción del hierro. Entonces, al estar distribuido de esta forma la resta, sabemos que el cobre se va a reducir y el hierro se va a oxidar, haciendo 337 menos 0,44 volts nos da 0,777 volts. La diferencia es positivo, entonces esta reacción es espontánea. La reacción de pérdida de electrones del hierro y ganancia de electrones del cobre va a ser espontánea en la forma en que está escrito. En la tabla entonces siempre va a haber un consenso para escribir la forma oxidada primero y luego la forma reducida. En las tablas entonces vamos a ver que antes de la barra está la forma oxidada y luego viene la forma reducida. En este caso vemos que está la forma oxidada, luego la forma reducida. Para la ejercitación vamos a notar lo siguiente. Permítanme hacer una similitud con las cartas de truco. Sabemos que en el truco, cuando uno enfrenta una carta como la de espada con el 7, siempre se va a llevar los puntos en la de espada y los va a perder el 7. Pero si yo enfrento el 7 con el 2 de copas, en este caso el que se lleva los puntos es el 7 y el que los pierde es el 2. Y si enfrento el 2 con el 4 de copas, el 2 se lleva los puntos y los pierde el 4 de copas. Por lo tanto, con excepción de los extremos, en las situaciones intermedias vamos a tener que hacer la diferencia de potencial para saber si el compuesto gana o pierde electrones. No podemos decir que siempre un compuesto va a ganar electrones como siempre un compuesto va a perder electrones. En los casos en que no podemos identificar cuál es la forma oxidada o reducida, de antemano tenemos que mirar la fórmula y recordar, por lo que vimos en las clases de grupos funcionales, que entre estas dos fórmulas, las dos tienen el mismo número de oxígenos, pero el piruvato tiene menos hidrógeno, con lo cual esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. Nos queda ahora entonces seguir con la parte de ejercitación de esta guía, donde vamos a poder aplicar todos estos conceptos. Les dejo un saludo y por favor quédense en casa y espero que nos volvamos a ver en forma presencial.